Muy buenos cojáis, hoy es 11 de julio de 2022 y esto es el Dojo Podcast. Continuamos con la temática de la mitología nórdica que ya tratamos en el capítulo anterior, en el que hablamos un poquito de los Generators, los Genincursor. Os dejaré al final del vídeo un enlace para que podáis ver ese podcast, en el que estuvimos hablando un poquito de la referencia de los Generators a la mitología nórdica, al Ragnarok, a los dioses que representan, etcétera, etcétera. Entonces, como comenté, vamos a tener 3 vídeos. Este va a ser el segundo en el que vamos a hablar de esta mitología, en la que vamos a conocer, en este caso, los nórdicos, el propio arquetipo de Yugi que está basado en esta mitología, que además tiene ni más ni menos que 30 cartas diferentes de las que vamos a estar hablando. Y digo vamos porque tenemos hoy aquí a un invitado. Y es que repite en esta temporada capítulo con nosotros el señor de los trenes, amo de las locomotoras, fanboy de los decoichis, el señor Trainlord. Buenas tardes, jóvenes. Pues hoy nos va a contar, y bueno, vamos a hablar un poquito, como ya os digo, de los nórdicos. El arquetipo este de Yugi era 5DS, si no recuerdo mal, monstruos de sincronía, de niveles altos, que además, concretamente, dentro del arquetipo, la mecánica se diferencia en 3 tipos, basados en los 3 tipos de dioses que había en la mitología nórdica. Tenemos los Aesir, tenemos los Vanir, que son el apartado de Loki, y dentro de los Aesir está el apartado de Thor, que son más por el tema de bestias, y el apartado de Odín, que es más por el tema como de... Bueno, son como mini dioses o espíritus. Son espíritus y bueno, ya lo mencionaremos porque se llaman Alfar. Los Alfar, exactamente. Entonces, sin mucho más que decir, comenzamos con los nórdicos. Bueno, Almos, coméntanos un poquito, hoy nos vas a hacer tú la introducción, intentaremos contar también alguna pequeña historia, supongo que irán saliendo a lo largo, como siempre hacemos en estos capítulos que van saliendo pequeñas anécdotas, pero cuéntanos un poco sobre este arquetipo de los nórdicos, que te has estado informando tú bastante de ellos, cuéntanos un poquito en qué se diferencian o las diferentes partes que tienen y cómo beben de esta cultura. Bueno, la mitología nórdica como tal está basada en varios poemas ambientados ya en la época del siglo XIV, XIII-XIV. Y bueno, cuentan la historia de los panteones de los dioses, las guerras entre los Vanires y los Aesir, la creación del mundo. Y bueno, pues tenemos las cartas de Yu-Gi-Oh! Que nos cuentan la historia sobre todo con las ilustraciones y un poquito con los efectos. Y bueno, cada una yo creo que está muy bien representada e incluso los propios nombres lo reflejan en lo que quieren explicar. Vale, porque este arquetipo trata varias, digamos, como varios capítulos de estos poemas o solo un evento. Porque yo sé que, por ejemplo, el Ragnarok sí que lo tratan con algunas cartas. Pero ¿hay algún otro evento importante de estos poemas que a lo mejor se represente también aquí en este arquetipo o no es el caso? Hay sobre todo la representación del engaño de Loki con los enanos para conseguir las reliquias que tienen los dioses Aesir. Y bueno, hay bastantes cartas, incluso las propias reliquias son las cartas mágicas y trampas que tiene el arquetipo. Vale, pues si quieres vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como hemos dicho, el arquetipo, a excepción de 2 cartas, que son Fenrir y Jörmungandr, que quizás las podemos tratar las primeras, si te parece, vamos a separarlas en los 3 distintos tipos de cartas que hay, o sea, por lo de los dioses, los Vanir de Loki, los Alfar de Thor, de Odín y las bestias de Thor. Y así pues vamos hablando un poquito de todas, aunque luego se interconecte todo. Bueno, aunque también hay que decir, Odín en la propia carta no te dice que haga falta ningún tipo. Los únicos que te obligan serían Thor con las bestias nórdicas y Loki con los Alfar. Porque Odín es el padre de todos. O sea, en los requisitos de invocación. Claro, como es el padre de todos, pues no tiene ningún tipo de requisito concreto, más los otros, como bien has dicho, los Vanir y las bestias. En el caso de Loki y Thor, respectivamente. Bien, pues vamos a empezar, si no, como ya digo, hay 2 cartas que están como un poquito aparte de estas 3 diferenciaciones que podemos hacer, o de estos 3 grupos, que son Fenrir y Jörmungandr. Jörmungandr puede que os suene algo más, porque ya lo vimos en los Generators, ya mencionamos un poquito quién era Jörmungandr.
Y estos tratan, por eso lo he mencionado, el tema del Ragnarok. Son dos criaturas que aparecen en el Ragnarok y que tienen además conflictos con, en este caso, Odín y Thor. Porque Loki es un poco el que los inicia. Además, ambos son hijos de Loki, si no recuerdo mal. Exactamente. Dentro de los muchos hijos que tuvo Loki, estos dos son de los más importantes. Bien, pues cuéntanos. Empezamos, si quieres, por Fenrir, que es un poquito... O sea, es el boss monster más tocho que quizás de main deck que tiene el arquetipo. Bueno, Fenrir, para quien no lo sepa, es una bestia de 4000. Pues en la mitología nórdica es el hijo de Loki, como ha dicho aquí el doyo, y al final, cuando ocurra el Ragnarok, se comerá a Odín. Por eso, en sus efectos, incluso en sus características, tiene el mismo ataque y defensa que Odín, el padre de los Aesir, y el efecto es, si hay una Aesir en el campo, se pone en el campo del adversario. Es decir, vamos a ver, para ponernos un poquito en contexto histórico, ¿vale? Es lo que sería la carta de Fenrir. A muchos puede que os suene Fenrir, quizás por la película de Thor Ragnarok. Además, concretamente, era el pedazo de lobo ese contra el que se pega Hulk en el puente. Spoiler, es hermano de Hela. Es hermano de Hela, sí, no es su siervo ni nada, ni su mascota. O sea, porque además Hela también es otra hija de Loki, como mencionamos en el podcast de los Generator. En el caso es que Fenrir, al igual que Jormungandr, son dos de los hijos de Loki que Loki, digamos que manda a la batalla para enfrentarse a Thor y a Odín. Y en este caso, Fenrir es el que se enfrenta a Odín. Por eso, en el momento que nosotros tengamos un Aesir... Spoiler, gana Fenrir. Se come a Odín. Hombre, vamos a ver, es que un lobo de... ¿Cuánto mide Fenrir? Si era enorme. Era un lobo gigante, muy grande. Se come al caballo, se come a Gleipnir y a Odín a la vez. O sea, con la mandíbula, para que os hagáis una idea, se puede comer un caballo y una persona de tamaño. El caso es que este Fenrir, en el Ragnarok, como decimos, se enfrenta a Odín. Entonces el efecto que posee es para plantarse en el campo del oponente si nosotros tenemos... Para darle un toque más genérico, no obviamente para este TCG, es uno de los Aesir, uno de los monstruos de sincronía, pero idealmente a Odín. Y como ha dicho también el buen señor Olmos, sus estadísticas 4000 de ataque y 4000 de defensa coinciden con la carta de Odín, 4000 de ataque y 4000 de defensa. Precisamente por eso, porque se lo come. Y creo que con Jormungandr pasa algo parecido. Pasa exactamente lo mismo, tiene el mismo efecto de si hay una Aesir en el campo, se pone en el campo del adversario. Para el que no lo sepa, Jormungandr es la serpiente gigante que recorre todo Midgard y en el Ragnarok se enfrentará contra Thor. Se pelea contra Thor. Que bueno, también tiene algún encuentro anterior con Thor, por ejemplo, en las pruebas que le pone Utgarda, sí, a Thor y a Loki cuando van al reino de... Oh, se me ha ido el nombre, el reino del hielo, vamos, básicamente. Jotunheim. Jotunheim, gracias, al de los Jotun. Bien, pues yo creo que ya he traído estas dos cartas, porque ya os digo, son un poquito las que quedan un poquito aparte. ¿Qué te parece si empezamos con los Alfar? Bueno, una cosa que me gustaría, y esto ya es un poco a nivel de juego, ojalá sacasen a Heimdall, para que tuviese, ya que Fenrir y Jormungandr tienen sus contrapartes, o sea, son Thor y Odín, que Loki tenga su contraparte, que es Heimdall. Sí que estaría bien. Sí, porque cuéntanos un poquito la historia del combate entre... Bueno, al final Heimdall y Loki se enfrentan en multitud de veces y en el Ragnarok, que son estas dos cartas específicamente lo que van a representar contra los sincronías, me gustaría que Heimdall, que es el que acaba con Loki, estuviese ahí puesta como una carta. Bien, como decía, ese era el pequeño aporte. Vamos a ver ahora lo que serían los Alfar, vamos a hablar un poquito de los Alfar y bueno, cuéntanos un poquito, porque como ya hemos dicho se diferencian como en tres tipos. En este caso, y esto lo hablamos en Generator, los Alfar eran los Aesir eran un tipo de dioses, que eran los que estaban en Asgard, en el Valhalla y demás, y luego estaban los Vanir, que eran de Vanaheim, que eran el segundo reino. Sí, pero voy a puntualizar, los Alfar no son Vanires. Es el nombre nórdico de los elfos. Que los elfos, pues hay varios. Están los elfos oscuros, los elfos de la luz y bueno, también era el nombre que se solía dar a espíritus, diablillos, duendes que había un poco por el mundo. Y bueno, la primera carta es Svaltaf de los
alfares nórdicos. Svaltar viene de Svalbardheim, perdón, Svalbardheim. que es los elfos de la oscuridad, los elfos oscuros. Y bueno, es un monstruo de oscuridad. De ahí su atributo oscuridad, exactamente. Vale, luego tenemos en el tema de los Alfar a Alvis of Nordic Alfar, que si no recuerdo mal, este además fue un soporte posterior, no salió con el propio arquetipo, y a día de hoy me parece que es uno de los mejores Alfar para la estrategia. Es la carta principal que tiene el mazo. Bueno, fue el penúltimo soporte que tuvo nórdicos y es de los mejores. Luego ya trajeron a Ivaldi y a Gunnisbundi, que lo mejoraron aún más. Sí, que estos salieron en Batch, en Battle of Chaos. Pero Alvis es el que inicia combo y es maravilloso. Alvis, bueno, es Alfar, un elfo, pero Alvis en la mitología nórdica es un enano, que significa todo sabiduría. Y bueno, pues Thor le estuvo engañando con un tema de su hija, que se llamaba Edas, creo recordar, y bueno, pues consistía en hacerle adivinanzas. Y si dejaba de contestar, ganaba Thor. ¿Qué hizo? Le estuvo haciendo adivinanzas hasta que amaneció. Y en la mitología nórdica los enanos son un poco como los trolls en el Señor de los Anillos. Si les da la luz se convierten en piedra. Entonces, claro, cuando amaneció pues ya no podía responder y en ese caso ganó... Ganó Thor. ¿Y qué era el premio? ¿La hija en sí? Era para que se casase con la hija. Con la hija de Thor, creo recordar. ¿Hay algo que dentro del efecto o algo se pueda representar de alguna de las historias del personaje o algo? ¿O no tienes? No les sabría seleccionar. O sea, no les sabría... referenciar. referenciar. Vale, pues vamos a seguir viendo porque de Alfar hay bastantes, además. Tendremos después a el Yosalf de Nordic Alfar. No sé si lo he dicho bien, pero es que los nombres estos son impronunciables, muchos de ellos. ¿De este qué nos puedes contar, más o menos? Hay que cortarse la lengua para pronunciarlo bien. Pues es un monstruo de luz. Y el nombre propiamente significa elfo de la luz. No se lo ha currado. O sea, atributo luz porque su nombre significa elfo de la luz. Poco más. Exactamente. El siguiente, y este sí que se juega también dentro de la estrategia, Mara of the Nordic Alfar. Para empezar, esta es una de los dos Alfar que no sale en el anime. ¿Vale? Referenciando al anime, por favor. Doy podcast informando de todo. O sea, no se utiliza dentro del anime para hacer ninguna sincronía ni nada. No, simplemente no aparece, no existe. Esta y el siguiente Alfar. Mara es sería el nombre de pesadilla o duende, ¿vale? Y bueno, en culturas posteriores germánicas que se vieron influenciadas, era un duende que provocaba pesadillas. Y aquí vamos a enlazar, porque me acabo de dar cuenta, con otro arquetipo que no hemos tratado en el Dojo Podcast, pero sí lo tengo pendiente, que son los Dream Mirror. Y los Dream Mirror, si recordáis, la versión, el nivel 1, que es como la carta principal, tienes a Ikelos y a Mara. Y Mara es además, ambos son elfos, Mara es la versión de las pesadillas. O sea, que es una referencia también a los nórdicos. Bueno, vamos a tener que hacer también Dojo Podcast hablando de los Dream Mirror, que no te gustan nada. El Mara de Dream Mirror viene de los hermanos Grimm, que eran de ascendencia germánica y escandinava. Pues ya ahí lo tenemos. ¿Y Ikelos tendrá algo que ver también? Cuéntanos de Ikelos, a ver. ¿Qué tiene que ver? Cuéntanos. Ilústranos. Nos vamos a ir por la tangente un poquito. No estudio suficiente. Esa pregunta no la estudié. Bueno. Se me olvidó la cartulina. Pues se le olvidó el workbook en casa. Castigado, entonces. Y el último Alfar que nos queda, Berg of the Nordic Alfar, nivel 1 de tierra, curioso. Bueno, pues los Bergar son los enanos. Es el nombre nórdico de los enanos. Y bueno, todos los enanos pues están basados en la piedra, en las montañas, en la herrería. Por eso es de tributo tierra. Y en su propio efecto está el de recuperar reliquias. La mayoría de los enanos eran herreros. Y creaban las reliquias que luego le daban a los dioses.
Los principales son los hijos de Ivaldi y Brok y Sindri. O Sindra o Eitri, depende del poema. Y mira, ya que lo has mencionado, vamos a ir enlazando. Porque estos, como hemos visto, serían los del tema de Loki. Pero Ivaldi, que bien lo has mencionado ahora, sí que ha salido. Y ha sido soporte recientemente, soporte de Batch. ¿Qué nos puedes contar de Ivaldi? Porque además aquí sí que se le ve que tiene un diseño muy de enano con ese martillo propio de la herrería. Tremendo cartón, para empezar. Es buenísimo. Y bueno, Ivaldi como tal no era un enano, era un gigante. Pero lo importante y lo que hace referencia son los hijos de Ivaldi, que es lo que hacemos referencia, que son la mayoría de enanos que existían en la mitología. Y todos eran herreros. Maravillosos, crearon el Sklavik, el barco volador de Frey, a Gungnir, la lanza de Odín, y el pelo dorado de Sif, que se lo cortó Loki pues porque le dio la gana y porque se enfadó. Que bueno, esto ya hablamos un poquito en el podcast pasado, en el de los Generator, cuando estuvimos hablando un poquito de los diferentes reinos. Y ahí pues hablamos un poco del tema de eso, de lo de la herrería, y mencioné lo de Gungnir, que era el arma que Loki le regaló a Odín. Pero como bien me estabas comentando antes fuera de cámaras, es un arma que Loki consiguió para regalarlo a Odín de manera un poquito tramposa, como es propio de Loki. Como habéis visto destripando la historia, que Loki engañaba a los enanos para conseguir las armas a los Aesir, pues ahí están, los hijos de Ivaldi fueron a los primeros a los que engañó, que les consiguieron, pues como ya he dicho, el barco volador de Frey, la lanza Gungnir para Odín y el pelo de Sif. Luego, más posteriormente, Loki pues fue a los dos enanos más importantes que existían, que eran Brok y Sindri, y le dijo a Brok que si su hermano no era capaz de mejorar las armas de los hijos de Ivaldi. Se enfadaron porque son enanos y porque estaba cuestionando su honor de enano y de herrero. Y Sindri crearon a Mjolnir para Thor. Crearon también el Gullitsburnir, el cerdo dorado de Frey, y Draupnir, ¿vale? Que era como unos grilletes. Bueno, grilletes como unos... Pulseras o brazaletes. Unos brazaletes que, bueno, lo que hacían que pasadas 9 noches creaban 8 copias de sí misma del mismo valor. Ajá. ¿Vale? Y era dinero que podían obtener, riquezas y demás. Vale, además, concretamente, mirando el efecto de Ivaldi, cuando es invocado normal o especial, nos puede añadir una reliquia nórdica directamente a nuestra mano. Entonces es ese efecto de traer las reliquias, de crear las reliquias y generártelas en mano. Muy interesante. Bien, creo que con esto ya hemos mencionado un poquito a los Alfar de Loki. ¿Quieres hablar un poquito de Loki y contarnos alguna historieta o algún dato curioso de él? Porque Loki la verdad es que sí que tiene material para rato. Son demasiadas historias, o sea, prácticamente en todos los poemas, todos los mitos, leyendas de la mitología nórdica, aparece Loki, de una manera o de otra. Siempre ahí metiendo pullitas, engañando a la gente. O sea... Es el Stan Lee de la mitología nórdica, fue el que creó los cameos iniciales. Exactamente, o sea, si no salen otras mitologías es de milagro. Pero alguna sí que no se pueda conocer, porque sabemos bastantes por el destripando la historia y tal, pero alguna a lo mejor que sea un poquito más rara o distinta o... Hay una que hace referencia a una reliquia nórdica que es Brisingamen, que bueno, el Brisingamen es el collar que tiene Freya y bueno, el collar que utilizó Thor cuando se fueron a engañar a los gigantes y Thor se convirtió en mujer, ¿vale? Lo que hizo Loki en un momento fue robarlo y Freya mandó a Heimdall para que lo consiguiese. Ambos se convirtieron en focas y estuvieron peleando. O sea... Focas peleando por un collar en la mitología nórdica. ¿Por qué en focas? ¿Por qué no? Al escritor yo me lo imagino ahí como atascado y se convirtieron en... El tío estaba ahí dándole vueltas, de repente alzó la vista
como estaba en la playa, vio aparecer una foca y dijo, focas. Ya está. Maravilloso. Bueno, pues eso así como dato curioso de Loki. El efecto de Loki, si no recuerdo mal, es un efecto de negación, ¿no? Niega mágicas y trampas, como que los engaños que tú puedas hacer no le afectan a él porque es el dios del engaño, de las mentiras. Y es más, incluso es como que te devuelve la jugarreta, porque es cuando el oponente activa una mágica o trampa durante la Battle Phase, que es como precisamente eso, las jugarretas no, lo que tú dices, pero encima, te hago una jugarreta a tu jugarreta, porque te la niego, te la estropeo, te estropeo la jugada. Es un dios, siempre tiene que ir un paso por delante. Exactamente. Bien, pues yo creo que ya hemos mirado un poquito el apartado de los Alphard de nuevo, así que vamos a pasar. Te dejo elegir. ¿Thor o Odín? Vamos por Thor y luego dejemos al final al padre de todo. Perfecto, pues vamos a hablar un poquito de las bestias de Thor. Esta parte es un apartado que creo que se podría decir que era el más jugado hasta que salió el soporte, porque sí que es cierto que las estrategias de nórdico, al menos yo esto bajo lo que yo he ido montando, allá en su tiempo lo más viable era invocarte a 2 Thor, hacer un OTK y luego si se te quedaba el tío vivo te bajabas a Gustav Max, referencia a video podcast pasados a los que hemos tenido por aquí, para acabar prácticamente con el oponente. Entonces las bestias quizás es el soporte o la parte del arquetipo más jugable hasta estas fechas, que sí que es cierto que ahora ya han cambiado porque han sacado todo ese soporte, pero tenemos varias. Y algunas yo creo que van a incluso a ir teniendo relación con Odín y demás. La primera, vamos a hablar de Golfax, de Nordic Beast. ¿Qué nos puedes contar de Golfax? Bueno, pues el nombre original es Gulfaxi, ¿vale? Terminado en ni. Y bueno, era un caballo de crines doradas que Thor regalaba a uno de sus hijos, Magni. Esto aparece en God of War, que aparece Magni y Thor, ¿vale? Pues uno de los caballos es este, Gulfaxi, que es el segundo caballo más rápido del mundo después de Sleipnir, el caballo de Odín, ¿vale? Y como hace referencia del propio nombre, Gul sería como dorado, y era muy famoso porque era un caballo de crines doradas. Tiene un efecto muy curioso además, porque básicamente si el oponente controla un monstruo de sincronía y tú no controlas monstruos, lo puedes invocar especial desde la mano. Entonces es como que la montura llega a combate. Como es el efecto es como es el segundo más rápido, tiene un efecto de me invoco especial. Claro, y de cuando todavía no hay nadie en campo porque no han llegado todavía al campo de batalla, él ya está preparado. Pero además eso, cuando el oponente tiene, digamos, los sincros, que allá en su momento pues era como la invocación más importante, sería como el líder de batalla, ¿no? Aquí en este caso serían los dioses. Continuando también con las bestias, porque es que hay bastantes cartas. La segunda, y corrígeme si digo mal los nombres, ¿vale? Es Garmer of the Nordic Beast. Está bien, pero el nombre original es Garm, sin la segunda R. Y este es muy curioso porque tiene una historia muy cortita y tampoco es así muy larga. Básicamente es la representación de Cerbero en la mitología nórdica. Es el perro que custodia la casa de Hela en Alfheim, ¿vale? Y se le representa como un perro con el pecho ensangrentado, manchado. Y al final es el que se enfrenta en el Ragnarok contra Tyr. ¿Y Tyr es? El dios de la guerra, de la victoria, que hay una carta que hace referencia a que es Tyr, el de los campeones nórdicos. Vale, pues eso lo veremos después. Sí, yo creo que entonces por eso tendrá el pelaje rojo como se ve en la ilustración, por el tema de la sangre. La verdad es que el efecto es un efecto bastante sencillo y obviamente lo descarta ya para dentro de una build porque no es demasiado bueno. Y es que si batalla con un nivel 4 o inferior, después del cálculo de daño, se devuelve a la mano. ¿Esto puede tener algo que ver con el propio monstruo en sí o alguna cosa o no? Es un poco más con la mitología. Para empezar, es un 800 de ataque, 1900 de defensa y él es un perro guardián. Igualmente, por el efecto, se puede enfrentar a Tyr y ambos pierden. Porque Tyr, que tiene unas estadísticas similares. Creo que era un 2000, pero al final, cuando pelea, Garm le puede devolver. Ajá. Vale. Y luego tenemos, y estas sí que son muy conocidas, sobre todo porque a día de hoy que estamos grabando esto, todavía no se ha estrenado, pero se va a estrenar dentro de poco. Hoy se estrena.
Se estrena hoy cuando lo estamos... Bueno, es que estamos grabando hoy viernes día 8, ¿vale? Hoy es el estreno de Thor. Pues hoy se estrena Thor Love and Thunder. Y yo sí que he ido viendo algunas cosillas por ahí. Ojo, no voy a dar spoilers. Pero sí que aparecen dos cabras que tienen mucho que ver con Thor. Y que además a lo largo de la película, por lo que tengo entendido, hacen mucho el meme del grito este típico de las cabras, ¿no? Este que sale tanto en internet. Sí. Entonces, en este caso, las dos cabras que tenemos en el arquetipo son Tangrisnir y Tanjorst. No sé si los he pronunciado bien. ¿Cómo? Tangrons. Tangrons. Bueno. ¿Cómo lo quieras pronunciar? Sé que no mal. Exactamente. Hay dos maneras, la que está bien y la que está mal. Estas son curiosas porque tienen un efecto de destrucción, de generarte monstruos en campo para hacer las sincronías de Thor. Concretamente, y esto quiero a ver si acierto yo las referencias, pero yo sé que estas cabras viajaban con Thor y Thor se las comía y las resucitaba. Y ya está, esa es la historia. Esa es la historia que tenían. Entonces, por ejemplo, Tangrisnir, cuando es destruida por batalla y mandada al cementerio, te invoca especial dos fichas bestia de nivel 3, 0-0. Es decir, dos fichas bestia de tierra de nivel 3, como son las dos cabras. Entonces, cuando mueren, vuelven a aparecer dos cabras, que son las dos fichas. Exactamente. Y la otra, que es el Tangrons o como has dicho. Tangrons. Tangrons. Depende de si lo quieres decir bien o mal. Otra vez. Cuando un monstruo es destruido por batalla y mandado al cementerio, podemos invocarlo especial desde la mano. Entonces, lo mismo. Cuando una de las cabras muere, aparecen de nuevo las cabras. Aparte, cuando es cambiada su posición de defensa, también te invoca una bestia nórdica. Bestia nórdica. Entonces, lo mismo. Se generan esas dos cabras. Estas dos cabras son las dos cabras que tiraban del carro de Thor. Exactamente. Y bueno, permiten volar en realidad a Thor. Y no tiene mucha más historia. Viajan con Thor, Thor se las come y resucitan. ¿Y las cabras estas que las crió él o fue un regalo o no se sabe nada? Simplemente aparecen ahí en plan y ya está. Hicieron pop en el mundo y aparecieron. Maravilloso. Pues vamos a pasar a uno de los soportes nuevos que ha tenido en este Battle of Chaos, que también es una bestia nórdica. En este caso, creo que además me atrevería a decir que de las primeras tuner. Bueno, creo que hay otro tuner, pero... No, de bestia nórdica es tuner. Que estoy hablando de la bestia nórdica Gulimbursti, que es el jabalí dorado, que sí que lo has mencionado antes, que tiene que ver con Freya. Frey. Con Frey. Que hay Freya, hay Freyr y Frey. Son muchos y nombres muy parecidos. Y tiene efectos que van acorde a la historia, en realidad. Bueno, a la mitología. Y cuando lo creó Sindri y Brock, dijeron que era el animal más rápido del mundo, que podía viajar por el cielo, por la tierra, por el mar, por el aire, por todos lados. Por eso ese efecto de invocarse especial. O sea, es un jabalí todoterreno, básicamente. Es todoterreno. Todoterreno. Y se invoca especial porque puede moverse por cualquier zona. Si hay un nórdico, lo invocas. Y aparte de eso, si se invoca normal o especial, te invoca especial un monstruo nórdico desde la mano. ¿Eso tiene algo que ver también con la historia o no tiene nada que ver? Porque suele viajar como un Frey. O sea, suele ser como la pete Sí. de Frey. ¿Alguna cosilla también así adicional? ¿Alguna batalla en la que haya podido participar? O... Batalla no, pero hay algo curioso y es que no es un animal. Aunque sea una bestia nórdica, es un jabalí forjado en oro. O sea, es una reliquia. Muy curioso eso. Y creo que esa sería la última bestia nórdica que tiene el arquetipo. Vamos a hablar ahora un poquito, pues obviamente, de la sincronía del Aesir, que se invoca con estas bestias nórdicas. El señor del trueno. ¡Thor! Thor, exactamente, el que es rubio en Marvel, pero en realidad era pelirrojo en la realidad nórdica. Poseedor de Mjolnir, el martillo quizás más conocido Por el mundo. por todo el mundo, sí. Y dios del trueno. ¿Qué nos puedes contar de Thor, tanto en base a sus efectos, como a sus historias, como demás? Que era tremendo fuerte, pero menos fuerte que Odín. Como hay en sus características. Estaba mamadísimo. Y digamos que era más fuerte que inteligente. Es más, en sus propias reliquias, que porta 3 en realidad, todas hacen referencia a su fuerza. Tienes a Mjolnir, Martillo, Menginhor
que se explicará un poco más fuerte, pero era un cinturón, y los Haengrave, que eran literalmente los puños de hierro que portaba Thor para pegarse. Para darse de putiasos, de madrazos. Es curioso porque tiene un efecto muy peculiar. Bueno, tiene dos efectos muy peculiares. El primero es que puedes negar los efectos de todos los monstruos que el oponente controle hasta la endphase. Porque al final Thor se basa en fuerza bruta. Lo típico del skill drain. Negar los efectos y a putiasos otra vez. Y luego también tiene otro efecto, y es que si es destruido por batalla o por una carta del oponente y mandado al cementerio, desterrando una bestia nórdica se invoca igual. Y esto empalma con las dos cabras. Entonces es lo que comentábamos. Se come a esas cabras y vuelve al campo porque vuelve potenciado otra vez. Muy, muy curioso. Además, sí que te quería preguntar, porque luego dentro de las reliquias hay bastantes. Se diferencian, yo imagino, también entre los 3 Aesir que tenemos dentro del arquetipo en base a las historias. Aunque se puedan utilizar para todos, quiero decir, pero sí que habrá las de cada uno. Sí, por ejemplo, la que he dicho, Meginhor, hay una carta trampa que hace referencia tanto a la mitología como a Thor, o sea, es lo que él utilizaba. Y como pregunta, que eso es a lo que me iba, ¿se nota, por ejemplo, que cada una tiene una estrategia específica para la Aesir? En el sentido, por ejemplo, de eso que estamos diciendo. Thor, por ejemplo, es para algo más ofensivo. ¿Son cartas que te duplican ataque, te aumentan ataque o se enfocan en ese tipo de cosas? O... Sí, hay algunas que sí. Por ejemplo, esta en específico es 100% para Thor. O sea, la puedes utilizar en Odín por el efecto que tiene, porque tiene más ataque. Pero tanto por la historia como por el tipo al que hace referencia, están basados en ellos. Perfecto. Pues lo último que nos queda es los Ascendant. Y aquí, pues, bueno, tenemos también de los que hablar. Para empezar, lo hemos mencionado antes, a Tyr. ¿Qué nos puedes contar de Tyr? Pues los campeones nórdicos y los ascendientes están basados en dioses o espíritus que afectan a todos los dioses de Aesir y Vanires. Tyr, por ejemplo, es el dios de la victoria, de la guerra, de la mitología nórdica. Y hay una cosa que está muy bien representada, y es que en la propia carta se ve que solo tiene un brazo, porque era el dios manco. Era manco, pero porque te podía vencer con un solo brazo. Y aparte, cuando controlaron a Fenrir, que lo ataron, Tyr dio su brazo para calmarle. Y ahí está, en la propia representación de la carta, solo tiene un brazo, y el que entregó fue el brazo derecho. Y el tema del efecto que tiene algo que ver con el personaje en alguna historia de más, porque tiene dos efectos. Y es que, primero, el oponente no puede seleccionar a nórdicos para ataques excepto a Tyr. Es una especie de defensa. A lo mejor puede ir por eso del brazo, en plan de darse él como sacrificio para que el resto no sufriesen la cólera de Fenrir. Y luego lo otro es que si no hay nórdicos en campo se destruye. Eso yo creo que ya son restricciones que tiene la propia carta. Yo creo que era el dios de la guerra, no ibas a defenderte mucho. La siguiente es Vanadis of the Nordic Ascendant. ¿Qué nos puedes contar de esta preciosa carta, Tuner de nivel 4 de oscuridad? Pues que es una carta muy bonita, pero Vanadis es el nombre alternativo de Freya, una de las diosas principales de la mitología nórdica. Está basada con la luz de las auroras boreales, luz nocturna sobre todo, por eso es de oscuridad, y es sobre todo pues un hada. Pero bueno, yo por lo que tengo entendido, Freya tenía los cabellos dorados. Pero luego también tiene otro efecto, y es que podemos mandar un monstruo nórdico del deck al cementerio y el nivel de esta carta se convierte en el de ese monstruo hasta el final del turno. Interesante porque vemos que juega con el cementerio. Puede tener algo que ver, porque Freya no se repartía, si no recuerdo mal, las almas entre el Valhalla y su reino. Se repartía las almas con Odín, porque, bueno, si iba a comentar un poco con la siguiente carta, que era la Valquiria. Odín y Freya se repartían las almas que llegaban al Valhalla. Odín las convertía en Eienhar, que eran los guerreros que se transformaban en soldados para el Ragnarok, y Freya pues les hacía otras cosas. Les guardaba, se quedaba con sus almas. Se hacía otras cosas. Cosas de almas que implicaban cuerdas. Y en la oscuridad. Justas en la oscuridad.
Bueno, luego tenemos a Mimir, o The Nordic Ascendant. Este me suena bastante el nombre, pero no caigo en qué. O sea, no caigo de qué. Pues lo has tenido en Destripando la Historia, en God of War... En muchos sitios ha salido. Mimir. Es un gigante. Medio vanir, medio cosa así un poco rara. Es un gigante que guarda las aguas de la sabiduría, que son las que riegan Yggdrasil, y donde Odín fue para poder beber y tener el conocimiento y la sabiduría del mundo. Y ahí se arrancó el ojo, el izquierdo. Y bueno, otra cosa que le pasó a Mimir y a Dormir, fue que en la guerra Vanir-Aesir, donde los Aesir salieron vencedores, le cortaron la cabeza y se quedó ahí en el agua. Ah, ya sé entonces de qué me suena. Claro, del pozo de Mimir. Entonces, claro, solo es la cabeza lo que está en el pozo ese, ¿no? Exactamente. Y luego comentabas también la Valquiria, que le has dicho antes, que los has mencionado, que sí que era importante. ¿Qué relación tiene con Freya? Porque lo has dicho, que sí que tenía que ver con esa carta. Son una especie de espíritus de luz que trabajan para Odín. Específicamente para Odín. Recogen las almas de todos los guerreros que han luchado en Midgard y las mandan al Valhalla, los salones del Valhalla, para que coman y disfruten y se conviertan en Eienhar, que son los soldados que utiliza luego Odín y el resto de Aesir para enfrentarse a Loki y a sus hijos en el Ragnarok. O sea, serían un poco como las recolectoras de almas de Odín. Es interesante, ¿tienen que ver esta carta con las valquirias que combaten o no? Porque en el efecto pone que no es tratada como una carta valquiria. Yo esto sé que lo pusieron luego como aclaración cuando salió el propio arquetipo de valquiria. Pero, ¿son esas valquirias o es otro espíritu distinto que recibió un nombre parecido o igual? Hay que entender, las valquirias hay unas con nombre específico, son Serche, Brunhild, todas estas, que son como, llamémoslas, las matriarcas del resto de valquirias. Valquirias hay un montón. Esto es, voy a tomar referencia con Thor Ragnarok, ¿vale? La película. La actriz se llama Valkyria. ¿Por qué no tiene nombre? Porque es una de las Valquirias que se enfrentaron a Hela y, por ejemplo, la que la protege es Brunhilda, porque era como robusta, con el pelo largo, rubia, que es lo que se ve en la película. Estas son los espíritus que van a recoger las almas. O sea, que es lo mismo, o sea, son las mismas... El mismo tipo de espíritu y tal, lo que pasa es que esas en concreto, por mayor rango o tal, tienen como un nombre especial. Entonces, con esto ya tenemos los Ascendan, así que nos toca hablar del padre de todos. El papá. El papá de todos, el que le falta un ojo, el que tiene 2 cuervos, el gran y poderoso Odín. Padre de todos, hermano de Vili y Ve, principales dioses de la creación de Midgard, creada con el cuerpo sin vida de Ymir. Y bueno, pues, ¿qué decir de él? Es el padre de todos, es el más fuerte del arquetipo. Y todo lo que diga él, cosas curiosas, es el dios de la sabiduría, de las virtudes, de todo. Y un dato muy curioso, siempre habla en verso. Para completar, porque lo hemos ido haciendo con los otros 2 anteriores, alguna historia interesante de Odín. Y no me valen los de Destripando la Historia, no me seas perrete. La creación del primer hombre y la primera mujer se lleva a cabo por Odín porque se encuentra 2 troncos en los ríos de Midgard. Que Bill y Ve, pues bueno, van dando el conocimiento, el cuerpo, van tallando los cuerpos de los árboles y son el primer hombre y la primera mujer basado en la mitología nórdica. Sí. Y al final Odín lo que le da son las emociones a los hombres. ¿Sabes que las mujeres son olmos? Bueno, pues ahora ya sabemos que en realidad Traylor es una mujer en lo más profundo de su interior. Sí. ¿Y los hombres qué tipo de árbol eran? El primer hombre y la primera mujer son Axe y Embla. Y bueno, pues son un olmo, la mujer, y los hombres son fresnos.
Cosa que hace referencia también a Yggdrasil, que es un fresno. Antes de pasar a las reliquias que son mágicas y trampas, nos queda un monstruo. Un monstruo que salió de soporte también. Que es Gullveig o The Nordic Ascendant, el monstruo Link. ¿Qué nos puedes contar de este Gullveig? Pues la historia es un poco difusa. Solo hay un poema en el que se haga referencia a Gullveig con ese propio nombre. Era una diosa o giganta, nunca quedó muy claro, pero con el paso de los tiempos de los poemas pues se van perdiendo cachos y nunca quedó muy claro en qué consistía. Vale, y era la que inició la guerra Vanir-Aesir, porque se fue a enfrentar a los Aesir. Ella no se suponía que era una Vanir, y lo que hicieron fue capturarla y la intentaron matar. Pero ella lo que hacía era que resucitaba. Y la llegaron a matar 3 veces y ella resucitó las 3 veces hasta que ya se cansaron. Y ahí un poco su efecto de seleccionar cartas de 1 hasta 3. Y bueno, como era un poco la que inició la guerra, Aesir Vanir, que no sabía muy bien de dónde era, un poco el efecto pues como de protección para los Aesir. Esta sería la que empieza... bueno, porque la guerra Vanir-Aesir es quizás el primer conflicto que puede haber así como importante, y luego el Ragnarok es mucho más atrasado, o sea, más adelantado, perdón. Técnicamente el Ragnarok no ha pasado. Bueno, según los calendarios sí ha pasado, pero estamos todos aquí. Otro fin del mundo que superamos, chicos. Pero bueno, que sí, que la idea es que esta fue como la primera guerra grande que pudieron tener los... Sí, fue la guerra un poco de los dioses de la naturaleza, eran los Vanires, y los dioses un poco que otorgaban virtudes y afectaban al hombre, que eran los Aesir, que fueron los que acabaron ganando. Luego, esto sí que me parece curioso, te lo quiero preguntar si lo sabes. Porque supongo que yo, a los Aesir, que son normalmente a los que se les rinde culto y tal, o se les rendiría culto, pero a los Vanir también habría alguno que tuviese relativa importancia para que se generase un culto alrededor de él, o algún panteón, se podría decir, que en Roma eran los panteones de los dioses o algo así por el estilo, o no sería el caso. Hay que diferenciar mucho lo que es la mitología griega con la mitología nórdica, ¿vale? La mitología griega tú podías rendir culto a un dios y te daban un poco igual, era el que más venerabas. Pero en la mitología nórdica es una familia. Es muy importante el hecho de respetar a todos los que están en esa familia, en ese clan. Tú podías decir, me gusta mucho más Thor, como pasaría en la actualidad, pero al final siempre acababas rindiendo más culto a Odín, al padre de todos, o un poco en general. Era una historia y al final se rendía culto a todo el conjunto de historia. O sea, toda la familia se le rendía un culto similar. Pues si te parece, vamos a ir entrando en el apartado de las reliquias, y que son las cartas mágicas y trampas. Tenemos más trampas que mágicas. Supongo que esto será más enfocado en el tema de control y tal. Pero casi todas tienen... Bueno, no, te iba a decir casi todas son de equipo, pero no es cierto. Hay una que es de equipo, el resto es una carta mágica normal y otra de campo. Hay 2 cartas que vamos a tratar las primeras porque sí que es cierto que son bastante obvias. La primera es la carta de campo, que es de Nordic Lights, que es las luces nórdicas. Son auroras boreales. Exactamente, que esto además, como has comentado, tiene que ver con Freya. Otras 2 también que hay, que son March Towards Ragnarok, que no es una carta... O sea, estas son de estas cartas que a mí me gustan porque son del arquetipo, pero no sabes que son del arquetipo porque tú, a lo mejor, en el buscador pones Nordic, y como no llevan Nordic ni en efecto ni en nombre, no te aparecen. Pero sí, esta sí que tiene que ver. En este caso, se ve en el diseño a Thor pegando un martillazo. Marcha hacia el Ragnarok, en castellano. Ya está, se van a pelear los Aesir, que es la carta a la que hace referencia en el efecto, contra quien sea. Además, por lo que estamos viendo, o sea, su efecto es básicamente seleccionas un bicho de tus Aesir, sus efectos se ven negados, pero no se va a ver afectado por mágicas y trampas, o sea, a darse putiasos, que es lo que comentábamos. Por eso en la imagen aparece Thor. Vale, y la otra es el ojo de Odín, que bueno, hace referencia a la historia de Odín arrancándose el ojo izquierdo para dárselo a Mimir y beber de las aguas de la sabiduría. Tiene un efecto ahí con los Aesir de negar efectos y bueno, ver cartas en la mano del oponente. Por eso de obtener la sabiduría de saber lo que tiene tu oponente. Sí, porque es en mano y seteadas, o sea que puedes ver
todo lo que tiene oculto el oponente para tener la sabiduría para el combate, ¿no? Vamos a ver entonces, ya esas, como ya dije, es que eran como muy básicas, muy obvias. Vamos a ver ahora las que quizás pueden tener algo más de chicha. Entonces, te voy a dejar que las pronuncias tú, porque creo que te lo vas a pasar muy bien. Lichhalf, la reliquia nórdica, es el trono dorado de Odín en Asgard, que lo que hace referencia a la historia es que puede ver los 9 reinos desde allí, un poco como los ojos de Heimdall. Él, estando sentado ahí, ve todo. Y es un poco el efecto que tiene de invocar especial una carta desde el deck, porque da igual el tipo que sea, de dónde provenga, él va a estar ahí la carta. Luego tienen también un efecto de... Al desterrarse, mientras o sea, para el tema de lo de los Aesir, se puede desterrar esta carta desde el cementerio para añadirte un monstruo nórdico del deck a la mano y barajar una carta de la mano dentro del deck. Buscar un... O sea, tú desde un trono es donde mandas. Eso hace referencia a otra historia en la que Loki robó el cabello de Sif y se escapó a los 9 reinos. Y lo que hizo Odín fue sentarse en el trono para buscarle. Es un poco como el cerebro de los X-Men. Un poquito así. Te tienes que sentar, ponerte el casco. Exactamente, empiezas a localizar a todo Kiski. Y luego tenemos a la Nordic Relic, la Draupnir, que esta es carta de equipo. Bueno, ya lo hemos mencionado un poco antes. Hace referencia a la historia de Sindri y Brock, que es uno de los objetos que crean. Y bueno, lo que hace es hacer copias de objetos del mismo valor. Por eso el efecto es de más 800 y se equipa una Aesir. Sí, y aparte, lo que tú dices, hacer copias de objetos del mismo valor. ¿Qué objetos serían del mismo valor? Reliquias nórdicas. Entonces, si es destruida, te añade una reliquia nórdica del de la mano. Entonces, te está generando otra reliquia, otro objeto del mismo valor. Muy interesante. Y ahora ya, eso serían las cartas mágicas. Bueno, sí que es cierto que el ojo de Odín era una carta trampa, pero bueno. Vamos a ver las cartas trampa, que este sí que tiene bastantes más el arquetipo. La primera, Gleipnir, Defeater of Fenrir. Bueno, esta tiene bastante chicha. Para sacar Gleipnir, grilletes de Fenrir son las ataduras que utilizaron los Aesir para controlar a Fenrir y que posteriormente las romperá cuando ocurra el Ragnarok. Vale, y tienen mucha chicha porque están creadas de 6 materiales y en la carta se ven 6 rayos, ¿vale? Y es muy random con lo que se crearon los materiales para las ataduras. El sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro y las raíces de una montaña. ¿Y esto era por alguna extraña razón o fue simplemente también otra fumada que el pavo escribió como lo de las focas? Técnicamente era porque eran cosas que eran silenciosas, ligeras, un poco como las ataduras. Eran ligeras, eran sedosas, eran muy fuertes porque ni Fenrir las podía romper en ese momento. Luego tenemos a Nordic Relic Gungnir, que esta no solo sonará por el tema de los nórdicos, sino también Ice Barrier. Lanza creada por los hijos de Ivaldi para Odín. Técnicamente significaba un golpe como un terremoto o algo así, es la propia palabra. Y nunca falla esa lanza. Tú la lanzas, nunca falla. Un poco el efecto de destruir una carta en el campo. Sí, o sea, básicamente es un tiro certero para esa destrucción. Pasamos a otra. Vamos a ir un poquito rápido porque si no se nos va a alargar mucho. Nordic Relic Brisingamen, que este es un collar. El collar de Freya, lo hemos contado un poquito antes. Collar de Freya, que lleva Thor cuando se convierte en mujer para casarse con el gigante que le robó el Mjolnir. Loki lo robó en un momento. Freya le dijo a Heimdall que lo recuperase. Loki se convirtió en una foca para escaparse por el mar y que no lo consiguiese. Heimdall se convirtió en otra foca. Se pelearon y ganó Heimdall y lo recuperó. Luego hay otra historia un poco más, que es la historia de Beowulf, donde se cuenta la historia de este collar. Un poquito más complicada, que tiene que ver con los reyes de los godos y posibilidad de cambiar de aspecto y de forma. Eso tiene algo más que ver con el arquetipo de los DDD, quizás, porque Beowulf es una carta de ese arquetipo y va también un poco de ese tema. Entonces, a lo mejor
Dejadme en comentarios si queréis que este señor vuelva a traernos No. relatos, pero en base a ese arquetipo. Luego tenemos Nordic Relic Megingjord. No sé si lo he dicho bien. Sí, aunque parezca un anillo en la imagen, es un cinturón. Es el cinturón que utiliza Thor, una de sus 3 reliquias, que son el Mjolnir, Megingjord y Jangreid. El Megingjord, lo que hace Thor es le duplica la fuerza. Efecto de la carta, te duplica el ataque de una Aesir o de un nórdico. Bueno, duplica ataque y defensa. Ya está. ¿Lo utilizó en alguna batalla? O sea, lo utilizó en batalla supongo que contra adversarios 1 contra 1 o cosas así. Se hace más referencia a cuando no lo utilizó. Un engaño de Loki en el que le dijo que se tenía que pelear sin el Mjolnir, sin el cinturón y sin nada. Y luego tenemos a Nordic Relic Laevatein, perdón. No es Leviatán, ni tiene que ver con el hacha de God of War. Es curioso, esta espada fue creada por un elfo, ¿vale? Que se llamaba Volund, para Vili, uno de los hermanos de Odín. Y bueno, al final, con el paso del tiempo y la muerte de Vili, esa espada pasó a manos de Loki. Y esa espada se la entregó a Surtur, el gobernante de fuego que aparece en Thor Ragnarok, que aparece con una espada gigante. La espada está basada en el elemento fuego y bueno, esta espada después del Ragnarok y todo esto pasa a manos de Freyr. Bueno, yo tengo la teoría que es esa espada y que es con la que sucede el Ragnarok porque en todas las imágenes de Surtur aparece con una espada en llamas. Y luego la última, que este también es soporte nuevo de Battle of Chaos, Nordic Relic Svalin. Esta sí que es fácil de decir. Esta es fácil, le sobra una N, por cierto, y tiene una historia súper curiosa, porque en la mitología nórdica existe la diosa del sol, que sorpresa, en el nórdico se llama Sol. Tiene otros nombres mucho más raros en germánico y demás, pero no tengo lengua para eso. Svalin es el escudo que protege al mundo del calor que produce Sol. Sol está representada como una mujer que viaja en una carroza guiada por 2 caballos dorados que son Arbak y Alsvir, que son caballos dorados, y es muy curioso porque Svalin, el escudo, solo protege del calor de Sol. La luz proviene de las crines de los caballos. O sea, el tema del sol solo genera calor en la mitología nórdica. La luz la harían los caballos que tiran del carro. O sea, si el carro no tuviese los caballos, solo recibiríamos calor, pero sería de noche. Exactamente. Y de ahí viene el efecto de negar efectos en el campo, como te niego el calor del sol. Ajá, o sea, te defiendo del calor del sol. O sea, sería la representación de la capa de ozono en la mitología nórdica. Ya sabían de un escudo. Ostras, eran avanzados a su tiempo, ¿eh? Entre sacarse ojos y demás, y sabían de la capa de ozono. Sí, tenían ahí una pequeña lucidez, ¿no? Entre pelea y pelea y sacarse el ojo, y hostia. ¿Era capa de ozono o pelea de foca? Sí, exactamente, o sea, no tenían término medio, una cosa o la otra. Bueno, con esto hemos visto un poquito. Bueno, no hemos visto un poquito, hemos visto todas las cartas del arquetipo. Si hay alguna que se nos haya podido pasar, que lo dudo mucho, pero bueno, puede ser que sea el caso, dejádmelo en comentarios y estaremos pendientes para responderos un poquito sobre ellas. Hemos visto con esto prácticamente todo el arquetipo nórdicos, pero no toda la mitología nórdica, porque yo contaba con que eran solo 3 arquetipos, pero dentro del propio podcast me acabo de dar cuenta de que las valquirias no las había contado y es otro arquetipo más que... Otro vídeo. No, seguramente no los trataremos, al menos en esta temporada del podcast, lo podemos dejar para la temporada 3. Dejadme en comentarios si os interesa mucho, por si acaso ya a lo mejor el dojo es generoso. Y bueno, con esto hemos conocido un poquito los nórdicos, la mitología nórdica y algunos relatos interesantes. ¿Algún aporte más de última hora que se te haya quedado en el tintero, que nos quieras contar? Son muchísimas historias las que tienen los nórdicos. Aquí solo hemos representado algunas y las más importantes, como es la de los engaños de los enanos para los objetos, un poco la creación del mundo y el Ragnarok, es lo principal. Ojalá saquen más cartas, como ya he dicho, como Heimdall para enfrentarse a Loki y algún soporte pues de algún dios así menor. Baldur tiene que salir, como que sea intarjeteable por la propia historia de la defensa, que todo el mundo prometió no hacerle daño.
Menos el muérdago. Y bueno, pues ojalá saquen más soporte con más historias. ¿Hay alguna reliquia así que sea importante que no haya salido todavía o que no exista en el TCG? ¿Espadas del caos? No. No sé, pregunto, a ver si hay alguna... Porque, por ejemplo, Mjolnir no está en el Mjolnir sería una muy buena carta. Mjolnir podría ser un buen soporte, ahí te lo dejamos, Konami. Bueno, pues esto sería todo. Gracias, Olmos, por venir otra vez. Un placer. Tenemos doble intervención en esta temporada 2. En la temporada 3 pues tendrá triple. Hasta que, yo que sé, la temporada 12 haga él todos los capítulos. Muchísimas gracias por traernos toda esta información. Como ya dije, cojáis, si estáis interesados en que vuelva a venir por aquí, pues yo que sé, por ejemplo con esos DDD que han mencionado por ahí a Beowulf y demás, pues dejádmelo en comentarios. También algún tema que os gustaría que tratásemos en el podcast, que a lo mejor este señor, esta enciclopedia sobre raíles, pueda tener por ahí alguna información adicional que pueda aportar. Y como siempre digo, si os ha gustado este capítulo del Dojo Podcast, hacedmelo saber en comentarios, dejad un buen like si lo estáis viendo en YouTube y si lo estáis viendo en iVoox o en Spotify, si consigo subirlo en algún momento, pues yo que sé, cómo funcione ahí. Recordad también apoyar el canal para que esto siga creciendo y siga trayéndoos contenido y nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.